Repasemos lo que ya vimos acerca de la anatomía de la médula espinal. Aquí vemos a la médula espinal en el conducto raquídeo. Aquí vemos la cola de caballo. Aquí vemos una vista anterior del sistema nervioso central, cerebro, tronco, cerebelo y por supuesto médula espinal. Ensanchamiento cervical, ensanchamiento lumbar, otra vez la cola de caballo, y aquí vemos una imagen posterolateral de la médula espinal in situ, o sea, en su sitio. Se observan varios nervios espinales o raquídeos, vemos sus raíces anteriores o ventrales, por aquí sus raíces posteriores o dorsales, recuerden que cuando pensemos en la anatomía de la médula espinal, debemos asociar lo ventral o anterior con lo motor y lo dorsal lo debemos asociar con lo sensitivo. No nos olvidemos que las raíces dorsales de los nervios espinales contienen un ganglio. Disculpen que lo vuelva a mencionar, pero volveremos a hablar de este ganglio en la clase de sistema somatosensorial. Por esa razón es importante que lo tengan en cuenta. Aquí vemos un nervio espinal luego de atravesar el foramen o agujero intervertebral. Y a los costados de la columna vertebral vemos a las cadenas simpáticas de las que ya hablamos. Cadena simpática, cadena simpática. De la configuración externa de la médula espinal, quiero que recuerden algo más. Para ubicarnos en un sentido antero-posterior y poder diferenciar la cara anterior de la médula espinal de su cara posterior, solo debemos recordar un dato, que en la cara anterior de la médula espinal encontramos una excavación ancha y profunda llamada surco medular anterior. Y en la cara posterior de la médula espinal también encontramos otro surco, pero este es mucho menos profundo y ancho, el llamado surco medular posterior. En esta imagen no podemos ver ese surco, pero se encuentra justo en el lado opuesto del surco medular anterior. Lo que sí podemos apreciar es lo siguiente, que este surco hacia el interior de la médula espinal se continúa como un tabique de tejido conectivo, el llamado tabique medio posterior. Nuevamente vemos a los nervios espinales con sus raíces anteriores y posteriores. Raíz anterior, raíz posterior, ganglio, nervio espinal. Raíz anterior, raíz posterior, ganglio, nervio espinal. Ahora vamos a hablar de la configuración interna de la médula espinal. Hemos visto algo acerca de este tema en esta clase y videos anteriores. Empecemos. En la imagen derecha vemos unas imágenes que corresponden a una serie de cortes horizontales o transversales que fueron practicados a una médula espinal en sentido céfalo-caudal. Si bien los cortes que observamos en la imagen difieren entre sí, podemos reconocer las mismas estructuras grises y blancas en cada uno de los cortes. Empecemos hablando de la sustancia gris. Se puede dividir a la sustancia gris medular en varias zonas: astas anteriores o ventrales, astas posteriores o dorsales, y aquí vemos una zona gris central
que rodea al conducto del epéndimo, que como saben, este conducto, este espacio, forma parte del sistema ventricular. Y en determinados segmentos de la médula espinal, también deberíamos observar a las astas intermedio-laterales, de las que ya hablamos. Deberían estar ubicadas aquí y aquí, entre las astas anteriores y las posteriores. ¿Cómo diferenciar a las astas anteriores de las posteriores? O sea, ¿cómo sabemos qué es lo anterior y qué es lo posterior en un corte de médula espinal? Recordemos algo que ya vimos sobre la configuración externa. Les había comentado que en la cara anterior o ventral de la médula espinal observamos un surco ancho y profundo llamado surco medular anterior. Y en la cara posterior o dorsal de la médula espinal observamos un surco mucho menos ancho y profundo al que llamamos surco medular posterior. Entonces, si este es el surco medular anterior y este el surco medular posterior, aquí vemos el tabique medular posterior, entonces estas deberían ser las astas anteriores y estas deberían ser las astas posteriores, ¿no es cierto? En las astas anteriores encontramos a las neuronas motoras o motoneuronas de la médula espinal. Por supuesto, en las astas anteriores también vamos a encontrar interneuronas. Pero lo que deben recordar es que ahí, en las astas anteriores o ventrales, ubicamos a las motoneuronas de la médula espinal. En las astas posteriores encontramos a las neuronas sensitivas de la médula espinal. Y en las astas intermedio-laterales encontramos a las neuronas preganglionares del sistema nervioso autonómico. Por supuesto, también hay neuronas preganglionares en el tronco del encéfalo. A la sustancia blanca de la médula espinal la vamos a dividir en los llamados cordones. Aquí vemos a los cordones anteriores o ventrales, aquí a los cordones laterales y aquí a los cordones posteriores. Fíjense que tales cordones posteriores están separados por el llamado tabique medular posterior.